En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar un tema que es muy importante y que pocas veces se trata. ¿Ustedes creen que es adecuado el uso de los pantalones en la mujer de la Iglesia de Dios? ¿Ustedes lo creen, hermanos? ¿La Biblia autoriza el uso del pantalón? ¿O no lo autoriza? Si lo autoriza, entonces la mujer lo puede usar. Y si no lo autoriza, entonces la mujer no lo puede usar. Pero, ¿qué les parece si vamos a la palabra de Dios y nos ocupamos de estudiar este tema? Allá en Génesis, capítulo 3, abran su Biblia, hermanos, y ayúdenme a leer Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Es la primera referencia que tenemos acerca de vestir, de cubrir el cuerpo. ¿Por qué fue necesario que se cubriera el cuerpo, hermanos? Dios hizo al hombre perfecto, pero la desobediencia del hombre provocó que cambiaran sus pensamientos. ¿Por qué no quiso salir al encuentro de Dios Adán, hermanos? Porque tenía vergüenza, estaba desnudo y sentí vergüenza y por eso no acudí. Entonces ellos hicieron unas hojas de parra para cubrir su cuerpo. ¿Eso era suficiente, hermanos? No. ¿Por qué? Porque el hombre trata de cubrir a su forma de ver, de pensar, con sus limitaciones, esa vergüenza, esa desnudez, esa desobediencia. Dios le hizo a los hombres, al hombre y a la mujer, unas túnicas para que cubriesen esa desnudez. Ese fue el propósito de que se cubra el cuerpo. Nosotros no podemos andar por la calle desnudos. Bueno, en condiciones normales hay personas que no tienen conciencia, que no tienen facultades mentales adecuadas y andan desnudos en la calle. En alguna ocasión iba yo camino a la iglesia allá en Tláhuac y en el camino hay un manicomio, un psiquiátrico, y iba en mi carro, era ya de noche, íbamos a una velada, y a la orilla de la carretera, ahí por el psiquiátrico, iba un loquito, todo desnudo, no tenía conciencia. Cuando el hombre pierde la conciencia, entonces deja de cubrir su cuerpo. Pero aquí viene una reflexión, hermanos. Esas túnicas que Dios les hizo al hombre y a la mujer, ¿qué diferencia tenían? Adán, este es para ti. Esta piel, esta túnica es para ti. Eva, tú como eres mujer, esta es tu túnica. ¿Cuál era la diferencia? Dios era un modisto, hermanos, que hacía la diferencia entre ropa de hombre y ropa de mujer. Ahí lo dice claramente, que eran túnicas. ¿Y cómo eran las túnicas, hermanos? Es casi una ropa pareja, sin una forma definida. Correcto. No había diferencia en las túnicas para determinar esta túnica es para mujer y esta túnica es para hombre. ¿O sí? Ahora, pues, hay diferencia en la moda del hombre y de la mujer. La mujer usa vestido, el hombre usa pantalón. Pero en la era patriarcal, ¿qué se usaba para cubrir el cuerpo, hermanos?
túnicas, así lo dice la Biblia. José le hizo una túnica de colores, Jacob le hizo una túnica de colores a José. Tomaron esa vestidura y le pusieron sangre para llevársela ante Jacob. Eran túnicas lo que se usaba. Ana, la madre de Samuel, le hizo una túnica pequeña a Samuel. Eran túnicas las que se usaban. No había diferencia entre ropa de hombre y ropa de mujer. Pero vamos a ver Deuteronomio 22:5, hermanos. No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Hasta ahí, hermano, gracias. ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, que en ese tiempo, en la era de Moisés, ¿qué se usaba de ropa? Para cubrir la desnudez del cuerpo, tanto hombres como mujeres. ¿Qué se usaba, hermanos? Una túnica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahí en Deuteronomio 22:5 dice que la mujer no vestirá hábito de hombre? Vamos a ver, a pensar, a reflexionar qué significa hábito. Aquí obviamente se refiere a hábito de vestir, no hábito de costumbre, ¿verdad? Y dice ropa de mujer. Pero yo me pongo a pensar, hermano, he estudiado, he buscado en la Biblia si hubo alguna diferencia entre la ropa de hombre y la ropa de mujer. ¿Y saben qué, hermanos? No la he encontrado. Entonces, ¿cómo es que Dios le manda eso a Moisés para que se lo enseñe al pueblo? Ahora nosotros en nuestro tiempo llegamos a pensar en una diferencia de ropa de hombre y ropa de mujer, ¿sí o no, hermanos? Sí. ¿Es lo mismo un pantalón de hombre que un pantalón de mujer? No. ¿Cuál es la diferencia? El pantalón y cualquier prenda que hace la mujer tiene una forma de destacar el cuerpo de la mujer. Una característica, ¿verdad? Y eso hace diferente y apropiado para las mujeres su ropa. Ahora lo podemos entender, ahora, pero hay que tomar en cuenta la esencia de la enseñanza, ¿sí? Tanto en la era patriarcal como en la era levítica, como en la era de Cristo, la ropa era igual, eran túnicas. Es más, durante la Edad Media todavía había igualdad, se usaban túnicas, se diferenciaban los colores. Yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Sí, casi no había colores. Casi no había, pero... Pues casi no había colores, pero además, ¿qué pensaríamos de José que le hicieron su túnica de colores y la lucía con orgullo porque era una distinción de parte de su padre? ¿Qué pensaríamos de José? O sea, no tenía nada que ver el color, no tenía nada que ver la forma de la túnica, era la misma, hermanos. Más bien, yo pienso, hermanos, que a lo que se refería el Señor era esto que vamos a estudiar ahorita. En ninguna parte de la Biblia se nombra una matriarca, ¿o sí? ¿Ustedes lo han estudiado, lo han leído, lo han visto? ¿Qué dice la Biblia acerca de Abraham, acerca de Jacob, acerca de Isaac, acerca de Moisés? ¿Qué dice? ¿Que eran qué?
patriarcas. No menciona la Biblia el matriarcado. Pero ahora, hermanos, ya en épocas más modernas, se ha determinado que la mujer vale lo mismo que el hombre, lo mismo la mujer que el hombre, y aquel que se sienta superior a una mujer, ¿cómo se le llama? Misógino, ¿sí o no? ¿Dios era misógino? No, pero respetaba un orden. El apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 14, en el último versículo dice, empero hágase todo decentemente y con orden. La mujer se sujete ¿a quién? A su marido. Así como el marido se debe de sujetar a Cristo, hay un orden. Todo tiene un orden, hermanos. La ropa se empezó a distinguir, como dije, prácticamente en tiempos modernos. Hasta el siglo XVII se empezó a usar el pantalón para distinguir la ropa del hombre y la mujer. La mujer empezó a tener vestido, empezó a tener falda, ¿verdad? Pero hasta ese tiempo se determinó el uso del pantalón. ¿Y qué sucede con lo que hubo 17 siglos y más 50 siglos, más 40 siglos anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucede con la ropa del hombre y de la mujer? No vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque le son ¿qué? Abominación. Cuando la mujer quiere ser más que el hombre, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué sucede con esa situación? Cuando la mujer quiere ya no tanto ser mayor que el hombre, sino igual que el hombre, aunque en muchos casos la mujer quiere ser más que el hombre. ¿Qué sucede con esas familias? ¿Qué sucede con esos hogares, hermanos? Hay conflicto. Hay conflicto. ¿Y qué causan los conflictos? Problemas y Separación. Destrucción de la familia. Porque no es solamente la separación entre el hombre y la mujer, sino que además los más perjudicados en este caso, ¿quiénes son? Los hijos. Por eso el proverbista Salomón decía que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia la destruye. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, desde la antigüedad hasta ahora han sido destruidos porque la mujer quiere sentirse mayor que el hombre o igual que el hombre? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La mujer no debe de usurpar el lugar del hombre, no debe de vestirse como hombre, no debe de ser como el hombre. Y el hombre no debe de ser como la mujer, sentirse menos. ¿Cómo debe de ser la vestidura de nuestro cuerpo? Todo lo honesto, dice el apóstol Pablo, todo lo justo. 1 Corintios 7:35, todo lo justo, todo lo honesto. Colosenses capítulo 3, versículo, bueno, ahorita les digo el versículo. ¿Cómo debe de ser la vestidura física en los seres humanos? Con honestidad, decentemente, con orden. Pero ahora, ¿cómo andan las mujeres, hermanos? No dejan nada a la imaginación. Todo lo enseñan, hermanos, ¿sí o no? ¿Es eso justo delante de Dios? En el tiempo del rey David, envió a unos de sus siervos a hablar con un rey amonita que se llamaba Unán, primer y segundo libro de Samuel, capítulo 10.
mandó a sus siervos para que le dieran el pésame al rey porque su padre del rey había muerto. Y entonces llegan los siervos, pero la gente envidiosa, la gente insidiosa, los que no faltan nunca, hermanos, ni en ese tiempo ni en ningún tiempo, le empezaron a decir al rey: mira, no te confíes de ellos, porque a lo mejor nada más vienen a espiar para destruir tu reino. ¿Y saben qué hizo el rey? Se dejó llevar por esos insidiosos, por esos envidiosos, por esos calumniadores. Se dejó llevar por ellos, y entonces a todos los siervos de David, ¿saben qué les hizo? Les mandó matar. No, les cortó la barba a la mitad y les cortó sus vestiduras a la mitad. Y así dice 2 de Samuel capítulo 10 versículo 5, dice que les dejó descubiertas las nalgas. Así dice. Ay, ¿cómo se atreve el hermano a decir desde el púlpito esa palabra? Pues si así lo dice la Biblia, hermano. Yo no lo estoy diciendo, y ya la mente de cada quien, los insidiosos que nunca faltan, ¿verdad? Van a decir: ¿cómo se atreve el hermano a hablar de esa manera? Así dice la Biblia. ¿Y por qué les cortó la vestidura hasta la mitad? Para afrentarlos, para causarles afrenta, vergüenza, para poner su desnudez al descubierto. Pero lo que en aquel tiempo era una desvergüenza, ahora se ha perdido, hermanos. Y la mujer usa vestidos. Yo me acuerdo que aquí venía una señorita, usaba vestido. ¿Era correcto que usara vestido? Sí, pero ese vestido, ¿qué creen, hermanos? Era transparente y era cortito, de tal forma que con la luz de atrás se transparentaba todo su cuerpo. Y yo le dije: hermana, cuida tu vestimenta. Se hincaba aquí, pues se le veía todo, hermano, porque pues era cortito el vestido. Al hincarse, pues mostraba todo. Cuida tu vestimenta. ¿Saben qué hizo esta señorita, hermano? Se enojó y se fue. ¿Por qué razón? No queremos sujetarnos a la palabra de Dios. Físicamente nuestro ropaje debe de ser honesto, sincero, decente. ¿Los hombres pueden usar ropa deshonesta, hermanos? ¿Sí o no? No se debe, pero ¿lo hacen o no? ¿Cuál es la ropa deshonesta en el hombre? Pues muy afeminados. Muy afeminado o muy grosero, En colores, ajustado, escandaloso, con formas. que acostumbran a mostrar su cuerpo, ¿verdad? Casi se ven desnudos. Pero además, en un concilio que hubo en la Iglesia de Dios, el hijo de cierto pastor llegó al concilio, no a participar en el concilio, sino a llevar unas copias que se habían solicitado, y entra hasta adelante donde estaba el presidente del concilio de la Iglesia de Dios, entra con una playera. A ver, hermano, traigan las copias, por favor, que las vamos a repartir. Y entra este joven, así con mucho garbo, con mucha presunción. Y aquí traía una playera, hermanos. Y aquí al frente, lo malo no era que usara playera. Aquí al frente, ¿saben qué decía? Unas letras. Decían: ¿qué me ves? Y pasaban, y pues todos los que pasaban pues, veían su espalda. ¿Saben qué traía en su espalda? La otra palabra que faltaba. No, palabra no, una imagen. Un toro viejo. ¿Cómo se les llama a los toros viejos? ¿Qué me ves?
¿Eso es honesto, hermano? ¿Eso es decente? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Romanos 10, 13, 14. Dice la palabra de Dios: mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne. ¿En qué, hermanos? En sus deseos. O sea, debemos de vestir ropas decentes. Sí, pero más que la ropa a la que se refiere la palabra de Dios, más a la ropa literal, física, se refiere a nuestra ropa, ¿qué? Espiritual. Cómo debemos de vestir, cómo debemos de adornar nuestro espíritu, no como los atavíos de las mujeres, ¿verdad? Físicamente, sino pues tener la apariencia, tener el cuidado de nuestro espíritu. ¿Y cómo nos debemos de vestir? Del Señor Jesús, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nos vestimos del Señor Jesús? De su doctrina, de su enseñanza, de su decencia, de su educación, de sus costumbres. ¿Cómo acostumbraba el Señor Jesús? Dice que entraba a las sinagogas, ¿a qué? A predicar la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, hermanos, Efesios 6, versículo 10. Versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Se refiere a una armadura material, hermanos, física? No, se refiere a una vestidura, una armadura espiritual. Dice: estad firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vuestra vestidura de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica. Hermanos, esa es la vestidura que nosotros debemos de usar y darle más importancia. Luego vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, háganme el favor de buscarlo. Otro hermano, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Otro hermano, Apocalipsis 7, 13. 19, 8 de Apocalipsis y 22, 14 también. Cada quien toma un texto, hermano, para ayudarme a leer. Primera de Pedro 3, 3 al 6. Primera de Pedro 3, del 3 al 6. El adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro y en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios. Porque así también se atriaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Gracias, hermano. Está ahí. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿tiene importancia la ropa física? Sí, es importante. Pero la ropa espiritual es más importante. ¿Sí o no? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 8. Pero nosotros, que somos de
del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, ¿ya se fijaron cuál es la vestidura que debemos darle mayor importancia? La espiritual. En Apocalipsis, hermanos, las diferentes partes que nombré, también se nombra vestiduras, pero no de tipo físico, sino de tipo espiritual. Esas vestiduras blancas, hermanos, es que nuestro espíritu debe de ser blanco, puro en todo tiempo, nuestro espíritu, no nuestra ropa exterior. ¿Estamos aceptando o estoy aceptando el uso del pantalón en la mujer, hermanos? Vamos a pensar un poquito. En Deuteronomio 22:5 dice que no se debe de vestir ropa de hombre, ropa de mujer o hábito de hombre, ¿sí? Porque es abominación, ¿sí o no, hermano? Delante de Dios. Y cuando nosotros vemos a una mujer, ¿qué pensamos? Esa mujer es del diablo, esa mujer es abominación de Dios, esa mujer no está obedeciendo a Dios, pero muchas veces las circunstancias obligan a la mujer a usar pantalón. ¿Cómo en qué momento, hermano? Cuando se hace limpieza, cuando trabaja, hace ejercicio. Hay labores que la mujer se requiere de esfuerzo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo veríamos a una mujer vestida con vestido, con falda, con lo que sea, trabajando como albañil? Porque las mujeres trabajan de albañil, ¿sí o no? ¿Cómo las veríamos, hermanos? ¿Cómo se verían mejor? ¿Con vestido o con pantalón? Por el tipo de actividad que están desarrollando, ¿qué es aconsejable? Pantalón. ¿Las condenamos? Pues sí. O sea, lo aceptamos por la función que está haciendo. Y hay mujeres que trabajan en una empresa y les dan un uniforme Les dan pantalón. y lleva pantalón. ¿Qué hacemos? Pues si no usa pantalón, ¿qué? La corren. La corren, pero no es lo importante eso, hermanos, ¿sí? Sino es lo importante, dijo Cristo Jesús, no contamina al hombre lo que entra al hombre, sino lo que sale, que hay en el corazón de esas mujeres que usan pantalón. ¿Lo hacen por qué? ¿Porque quieren o porque se necesita? Ahora, en la iglesia, hermanos, la actividad que desarrollamos en la iglesia requiere de que usen pantalón. No. ¿Cómo debe de ser la ropa de la mujer? Honesta, decente, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno en esto, pensar. Cuando nosotros nos sujetamos a Dios más que a los hombres, ¿es bueno predicar el Evangelio, sí o no, hermanos? Pero los hombres dijeron, no prediquen el Evangelio. ¿Qué les dijeron los apóstoles Pedro y Juan a los miembros del Sanedrín? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué es lo que nos aconseja de Dios? Tener un corazón puro, un corazón honesto. Con esto, hermanos, no quiero decir que se debe de usar el pantalón. Lo que yo digo es que no hay que criticar ni condenar a quien lo haga. ¿A nosotros nos corresponde condenar o juzgar? No, Dios es el que sabe, ¿verdad? En una ocasión conocí a un matrimonio, un ministro de la iglesia, que por cierto ya no es de la iglesia, ¿verdad? Se salió. Su esposa usaba pantalón Christian Dior y Versace de marca, ¿verdad? Y él se justificaba diciendo, es que es necesario que ella use pantalón, fíjense.
Es necesario que ella se maquille. Es necesario que ella dé una buena apariencia por la importancia de su trabajo. Hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo noble, en esto pensar. Hágase todo decentemente y con orden. Quiero concluir este tema, hermanos, invitándoles a leer Filipenses. Todos juntos vamos a leer esta cita, Filipenses capítulo 4. Verso 8, pues de pie vamos a leerlo, hermanos. Filipenses 4, 8. Todos juntos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en alguna alabanza, en esto pensad. ¿Entendieron el mensaje, hermano? Y no quiero que vayan diciendo, el hermano autorizó el uso del pantalón. ¿Lo autoricé? No. Lo que dice la palabra de Dios es lo que debemos de pensar. Por otra parte, ya después de que haya finalizado el tema, ¿saben por qué se usa el término de pantalón? Porque vamos a decir, lo inventó un artista del siglo XVII que se llamaba Pantaleón. Usó por primera vez en forma pública el pantalón. Hermanos, por eso se llama pantalón, porque fue Pantaleón, así se llamaba la persona que usó ese tipo de ropa. No había, hermanos, en los tiempos de Moisés, ni de Cristo, ni de los apóstoles, pantalones. Se refería a los hábitos, a las costumbres, a la forma de ser de la mujer y del hombre. Que Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, que siga adelante, hermano.